Muy bien, buenos días. El día de ayer vimos la primera parte de las clases de pruebas diagnósticas. Hoy vamos a ver esta segunda parte. El día de ayer vimos estos conceptos. El primero importante, que era la comparación con el estándar de oro, la prueba de referencia, la prueba que mejor haga el diagnóstico, que es parte de la validez de estos estudios. Y también vimos la interpretación de los resultados, tratando de interpretar la sensibilidad, especificidad, valores predictivos y likelihood ratios. Un punto importante aquí en cuanto a la validez es que forzosamente todos los pacientes de los estudios de pruebas diagnósticas, de los estudios de investigación que evalúen las pruebas diagnósticas, a todos se les tienen que hacer ambas pruebas. Es decir, a todos los pacientes se les hacen las dos pruebas, la prueba que estás evaluando y la prueba que es el estándar de oro, para saber interpretar las dos. Si no, no vas a saber. Si nomás le haces una o si la segunda depende del resultado de la primera, pues no vas a saber si está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, continuando con esto, en esta clase vamos a ver tres conceptos, uno que tiene que ver también con la validez y otros que tienen que ver con los resultados, de cómo te presentan los resultados y de ciertos valores o gráficas que te ponen en estos estudios de investigación. El primero que vamos a ver entonces se llama el espectro de la enfermedad. Espectro, seguramente les suena, a alguno le puede sonar como fantasma, no nos referimos a esto, nos referimos a un espectro en el sentido de matices, de colores diferentes, de sabores diferentes, de diferentes presentaciones. Y en este sentido estamos hablando del espectro de los matices, de los diferentes colores y sabores que puede presentar una enfermedad, desde los casos más leves de una enfermedad hasta los casos más graves, desde los casos más típicos hasta los más atípicos. Puede haber diferentes presentaciones de la enfermedad. Entonces, los estudios de investigación deben incluir a pacientes con todos estos matices. ¿Por qué? Porque si tú metes a pacientes en los dos extremos de la enfermedad, es decir, el extremo completamente sano y el extremo completamente enfermo en ese estudio de investigación, esa prueba diagnóstica es muy fácil que distinga entre esos dos extremos. Pero realmente las pruebas diagnósticas no las utilizas casi en esos extremos, porque ya sabes que sí tiene o ya sabes que no tiene. Tú utilizas las pruebas diagnósticas en medio, cuando tienes matices que no sabes si tiene o no tiene. Ahí es donde se tienen que utilizar las pruebas. Entonces, si tú agarras esos dos extremos, prácticamente cualquier prueba diagnóstica te va a distinguir entre esas dos poblaciones o extremos. Entonces, para ilustrar esto, piensen en un examen de laboratorio, una prueba diagnóstica de laboratorio. Ya ven que muchos resultados se los dan en valores continuos de las biometrías, de las bioquímicas, etcétera. Entonces, por ejemplo, si tienes colesterol de 158, está bien. Si tienes colesterol de 250, está mal. Entonces, hay un punto de corte, que es el 200, hablando del colesterol, que indica que si estás arriba de 200 está mal y estás abajo de 200 está bien. Entonces, ese punto de corte de cierta manera indica cuál es el resultado positivo o negativo. Si es arriba de 200, es un resultado positivo de esa condición. Si es abajo de 200, es un resultado negativo. Lo mismo podríamos decir de otro examen de laboratorio, por ejemplo, la procalcitonina. Tú pudieras poner el punto de corte en 2. Arriba de 2, sospecha de sepsis. Abajo de 2, o quitas la sospecha de sepsis o disminuye la sospecha. Entonces, el 2 es el punto de corte para decir positivo o negativo. Pudiera ser más estricto para descartar y poner el punto de corte en 0.5. Entonces, arriba de 0.5 sospecha, abajo de 0.5 no hay sospecha. Entonces, hay cierto valor que normalmente te dice, o normalmente lo escoges, y de ahí para arriba está positivo el examen y de ahí para abajo está negativo. Entonces, pensando en eso, yo quiero, así como yo les quise vender las pulseras maravillosas, aquellas Red Power, ahora les voy a querer vender para que tengan en sus consultorios o que vendan en sus laboratorios una tira reactiva. Entonces, yo quiero vender esa tira reactiva. Entonces, como yo quiero que salga bien el estudio donde se demuestra la exactitud de esa tira reactiva, yo puedo manipular el estudio para que salgan la sensibilidad y la especificidad maravillosas. Vamos a ver cómo. Ustedes quisieran un estudio de investigación en el cual comparemos la tira reactiva con el estándar de oro.
Entonces, esta tira reactiva sirve para diagnosticar infección de vías urinarias. Entonces, yo voy a comparar esta tira reactiva, el resultado de esta tira reactiva, con el resultado de un urocultivo, que es el estándar de oro. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero entonces voy a empezar a reclutar pacientes y a todos estos pacientes les voy a hacer las dos cosas. Y voy a comparar los positivos y los negativos de ambas cosas para ver si están bien los resultados. Pero al reclutar pacientes, yo decido reclutar poblaciones así. Por un lado, voy a meter a puras niñas que tengan disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, escalofríos y fiebre y que están acudiendo a una clínica de urología. Y también voy a meter a mi estudio niñas completamente sintomáticas que las saqué de una escuela. Y a ellas les voy a pedir muestra de orina y les voy a hacer la tira reactiva y el urocultivo. Entonces, fíjense, esto es lo que estábamos diciendo ahorita con los extremos. Aquí ¿tendrán infección de vías urinarias estas niñas? Oye, están yendo a clínica de urología y tienen todos los síntomas de infección de vías urinarias. Probablemente sí tengan infección de vías urinarias. Y estas probablemente no. ¿Te puedes topar una que sí? Ok, sí. Te puedes topar a niñas que tengan leucocitos en orina, que no tengan infección. Sí, también te puedes topar. Te puedes topar a niñas que tuvieran ciertos síntomas. Bueno, pero aquí estoy agarrando a los extremos. Entonces, ¿cómo se imaginan que les saldrían los leucocitos en orina a estas niñas? En promedio, en general. ¿Cómo se imaginan que les salgan los leucocitos en orina a estas niñas? Entonces vamos a graficarlos. Aquí tenemos la proporción de pacientes. Aquí tenemos los valores bajos, muy bajos, normales de leucocitos en orina. Aquí altos o muy altos. Entonces, ¿cómo se imaginan que los pacientes de la primera población de esa clínica de urología les salgan los leucocitos en orina? Pues van a estar altos, ¿no? Por acá. En cambio, si agarramos las muestras de orina de los voluntarios sanos, van a andar por acá. Si es cierto, alguna niña pudiera tener algunos leucocitos por acá, alguna niña de esta población pudiera andar hacia abajo, pero si se fijan, en este punto de leucocitos en orina, prácticamente estoy distinguiendo entre las dos poblaciones. Si yo digo, si este punto fuera 10 o fuera 100, yo pudiera decir, arriba de 10, positivo, abajo de 10, negativo. Y estoy distinguiendo perfectamente esas dos poblaciones. Veamos ahora qué pasaría si no meto esos dos extremos. Si yo no meto los dos extremos y tal vez aquí tengo la población completamente enferma, pero yo pudiera tener niños y niñas que tienen infección de vías urinarias, pero que no tienen síntomas tan floridos como los de la clínica de urología. ¿Cómo creen que a estos pacientes les salgan los leucocitos en orina? ¿Más altos que la clínica de urología o más bajos? Probablemente van a ser más bajos, ¿no? Tal vez no tan bajos como los asintomáticos, obviamente, porque estos sí tienen infección de vías urinarias. Entonces, tal vez les salgan por aquí. Más bajos que la clínica de urología, pero más altos que los que estaban sanos. Estos sí están enfermos, pero no tanto como los otros. Ahora veamos, estos eran los completamente sanos, pero podemos tener pacientes, por ejemplo, niñas o niños que tienen alguna irritación local, urogenital, no sé, por roce, por dermatitis del pañal, por lo que tú quieras, o algún otro proceso inflamatorio en el intestino o cercano a las vías urinarias, y eso te pudiera ocasionar aumento en los leucocitos sin tener infección de vías urinarias. Entonces, en esos pacientes que tienen síntomas pero que no tienen infección de vías urinarias, ellos tendrían los leucocitos más altos que los voluntarios sanos, ¿sí o no? Entonces, estos andarían por aquí. Entonces, si nosotros juntamos esas dos poblaciones, vean la diferencia. Si nosotros ponemos ese punto de corte para decir si es positivo o negativo, aquí hay un montón de pacientes que sí están enfermos y que les salió negativo el examen. Aquí hay un montón de pacientes que no estaban enfermos, no tenían infección de vías urinarias y les salió positivo el examen. Entonces, este punto de corte ya no es tan maravilloso cuando mezclas los pacientes con todos esos matices de la enfermedad, desde muy leve, moderado, severo, muy clásico o muy atípico. Si tú los mezclas todos, ya no es tan fácil que ese examen distinga entre los dos. Entonces, en los estudios de pruebas diagnósticas necesitamos pacientes donde haya duda
si tienen la enfermedad o no. ¿Por qué? Porque si metes los dos extremos de pacientes completamente sanos y pacientes completamente enfermos, prácticamente cualquier prueba diagnóstica va a distinguir entre dos extremos, pero en esos dos extremos no es en donde quieres utilizar esos exámenes, sino en todo lo de medio, en todos los matices que están en medio donde no sabes si tiene o no tiene. Si tú agarras un estudio de investigación y nomás reclutas los extremos, la sensibilidad y la especificidad van a salir maravillosas, bien exageradas. Entonces, en los estudios de investigación de pruebas diagnósticas necesitamos que hayan metido un espectro adecuado, apropiado, variado de la enfermedad, porque si no va a salir exagerado todos estos valores. Y así nos hemos topado de excepciones. Por ejemplo, este péptido para insuficiencia cardíaca, cuando metieron los extremos de la enfermedad, salió maravilloso. Y ya que empezaron a meter pacientes con cuadros un poco más sutiles o más leves, ya no estaba tan maravilloso. Veamos un ejemplo muy actual. Aquí tienen este artículo, este estudio publicado en el BMC de infecciones, que dice que los perros bien entrenados pueden identificar a pacientes con COVID. Si los perros huelen muestras de saliva de los pacientes, te identifican si tienen o no tienen COVID. Vamos a ver cómo lo hicieron. Y resulta que ellos sacaron muestras de secreción de saliva o secreción tracrobronquial de pacientes hospitalizados con COVID y que habían sido positivos para COVID por PCR. Y por otro lado, agarraron controles negativos que los habían obtenido de personas que ni habían tenido COVID, ni habían tenido contactos, ni habían tenido ningún síntoma. Entonces, si se fijan ahí, estamos agarrando los dos extremos. Y en esos extremos de la enfermedad, los perros fueron bastante buenos para identificar quién tenía y quién no tenía. Entonces, ¿eso significa que nosotros podemos tener un perrito en el consultorio? No. Pero es una buena señal. Entonces, después de este estudio que incluyó un espectro que no es adecuado, incluyó nada más los dos extremos, ese sería como quien dice la primera fase de estos estudios. Si los perros distinguen esos extremos, ok, en el siguiente estudio yo quiero llevarme al perro y meterlo al consultorio y recibir a los pacientes de todo tipo. COVID leve, COVID moderado, pacientes con síntomas respiratorios que no sean COVID. Y ahí sí, si el perro te distingue en esa población con todos esos matices, quién está enfermo y quién no está enfermo, entonces ya pudieras concluir, ok, ya tal vez sí valga la pena tener el perro. Entonces, esto es un ejemplo de cómo si metes un espectro en los dos extremos, más bien no metes el espectro, sino metes los dos extremos, pueden salir la sensibilidad y la especificidad como que son maravillosas. Entonces necesitamos en los estudios de investigación espectros adecuados, todos los matices, porque no podemos olvidar que las pruebas diagnósticas, las pruebas de laboratorio y cualquier dispositivo también puede tener conflictos de intereses. Si yo les quiero vender ese reactivo, ese examen de laboratorio, yo puedo diseñar mi estudio de tal manera que la sensibilidad y la especificidad salgan maravillosas. ¿Ok? Muy bien. De hecho, por eso decíamos en la clase pasada que vale la pena buscar validaciones independientes y no fijarnos únicamente en el panfleto del fabricante. Normalmente esos panfletos tienen el estudio en esa primera fase en la cual tienen los extremos de la enfermedad y ahí por eso salen maravillosas la sensibilidad y la especificidad. Entonces, qué bueno que salga ahí maravillosa, significa que al menos en esos extremos sí sirve, pero vete a buscar otra validación en otros pacientes con todos los matices para ver si distingue los pacientes cuando no sabe si tiene o no tiene. Muy bien. Siguiente punto del día de hoy es uno que se llama curvas ROC, de rock and roll, no es cierto. Las curvas ROC de las pruebas diagnósticas son unas curvas que a veces te las ponen en los estudios de pruebas, en los estudios de investigación, en las publicaciones. Vamos a poner otra vez esta gráfica similar a las anteriores. Aquí tenemos un nivel sanguíneo de tal biomarcador, el que ustedes quieran. Y nos damos cuenta que a los pacientes enfermos, a la buena proporción les salió más alto que a los pacientes sanos. Ahora, piensen ustedes, ¿cuál de estos números, cuál de estos puntos de corte que tenemos aquí abajo
Si nosotros es que escogemos ese número, tendría una sensibilidad del 100%. ¿Qué número de todos estos de abajo tiene una sensibilidad del 100%? Si recordamos que la sensibilidad es la probabilidad de que te salga positiva en los enfermos, la probabilidad, o sea, la capacidad de la prueba para detectarte estos enfermos significa que el punto de corte S, a partir de ahí, detectas a todos los enfermos sin que se te escapa ni alguno. Por lo tanto, si todos estos son los enfermos, de aquí para arriba, detectas a todos los enfermos. Entonces, el 6 es el punto de corte que tiene sensibilidad del 100%. Al revés, ¿qué punto de corte de ese nivel sanguíneo tiene una especificidad del 100%? Pues al revés. La especificidad era la probabilidad de que la prueba saliera negativa en los sanos. Entonces, a partir de ese punto de corte hacia abajo, que la prueba sea negativa, detectas a todos los sanos. Entonces, aquí, de ahí para abajo, del 14 para abajo, están todos los sanos. De ahí para abajo, la prueba negativa detecta a todos los sanos. Si yo agarrara el 13 o el 12 o el 10, la sensibilidad empezaría a disminuir, pero la especificidad subiría. Entonces, a medida que vas cambiando ese punto de corte desde esos extremos, tú vas a tener diferentes sensibilidades y especificidades. Y va a pasar que una se te viene para abajo y la otra se te va para arriba, dependiendo del punto de corte de ese examen en particular. Entonces, si tú esto lo graficas y en un eje pones la sensibilidad y en otro eje pones la especificidad, así, aquí tienes los 3 puntos de corte de esta gráfica que les puse, el 6, el 10 y el 14. El 6 tenía 100% de sensibilidad. Entonces, este es el 6, porque aquí tenemos el 100% de sensibilidad. Este es el 6, este es el 10, este es el 14. Entonces, la especificidad aquí la estamos viendo hacia la izquierda, es decir, aquí tenemos el 100 y aquí al 0. O a veces les ponen aquí 1 menos especificidad, que es lo mismo. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Ponerle los puntitos de todos esos puntos de corte de este examen de laboratorio. Y al poner los 3 puntos ahí, yo puedo empezar a formar una gráfica a partir del 0 de aquí y pasarlo por esos 3 puntos y se va a formar una curva. Yo pudiera medir el área que está debajo de esa curva. Toda esta área, puedo medir, ahí con aritmética, pudiera medir qué tanto es esta área. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para 2 cosas. Por un lado, podemos, al graficar todos los puntos de corte de un examen de laboratorio, leucocitos en orina, neutrófilos totales en sangre, lo que ustedes quieran. Si ustedes ponen el punto de corte, cada uno de ellos, graficando sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos, pudiéramos encontrar el punto en el cual hay un mejor balance entre la sensibilidad y la especificidad. ¿Para qué queremos ese punto de corte? Como para decidir, este va a ser el que vamos a tomar como para que de aquí en adelante, de aquí para arriba estás positivo y de aquí para abajo estás negativo. Como lo que decíamos ahorita del 200 del colesterol o del 2 de la procalcitonina. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de corte mejor? El que se acerque a esta esquina de la perfección. Entre más cerquita estés aquí, estás más cerca de la sensibilidad y la especificidad del 100%. Entonces, si tienes un punto de corte por acá, la distancia entre aquí hasta acá, esta esquina, va a ser más larga que desde aquí hasta aquí. Entonces, este punto de corte es mejor como para tomarlo, como para tomar decisiones. De aquí para arriba estás enfermo y de aquí para abajo estás sano. Entonces, estas curvas te ayudan para escoger ese punto de corte, para decir cuál es positivo y cuál es negativo en un examen que tienes varios valores, un valor continuo. ¿Para qué otra cosa te sirve? Para comparar entre pruebas. Tú a veces tienes varias pruebas diagnósticas, varios valores sanguíneos que te tratan de orientar si el paciente está enfermo o no. Entonces, si tú las graficas aquí, las curvas de todos esos valores, por ejemplo, la curva de la procalcitonina, la curva de los leucocitos totales y la curva de los neutrófilos absolutos, si tú graficas esos 3 y los pones en esta curva, te vas a dar cuenta cuál tiene mayor área bajo la curva.
y el que tenga mayor área bajo la curva es una mejor prueba diagnóstica. Entonces, en este estudio compararon glóbulos blancos, leucocitos totales, cuenta de neutrófilos y procalcitonina. Entonces, si vemos los leucos totales, es esta curva. Cada una de estas esquinas es un punto de corte. Entonces, así se va formando esa curva. Neutrófilos absolutos es la siguiente y la procalcitonina es la que está más arriba. Entonces, a simple vista estamos viendo que esta curva que está arriba tiene mayor área bajo la curva que las otras dos. A simple vista estamos viendo que esta prueba diagnóstica es mejor que las otras dos. Por eso nos sirven las curvas de ROC, para comparar entre varias pruebas diagnósticas que tengan las mismas intenciones de diagnosticar tal o cual enfermedad. Aquí está bien fácil decir cuál de estas tres es mejor, pero a veces no está tan fácil decir. A veces están muy pegaditas las dos curvas, o las tres curvas, o las cuatro. Y es difícil distinguir a simple vista. Entonces, en los artículos nos vamos a topar esto que viene aquí, que dice area under the curve, área bajo la curva. Y aquí te ponen el valor numérico. El que esté más grande de estos, pues es el que tiene más área bajo la curva y sería la mejor prueba diagnóstica de esas que se están comparando. Aquí estamos viendo punto 82, que está más grande que el punto 74, que está más grande que el punto 66. Entonces, las curvas ROC te sirven para eso, para tratar de distinguir el punto de corte que sea el ideal para decir de aquí para arriba estás positivo y de aquí para abajo estás negativo, el que tenga mejor balance entre sensibilidad y especificidad. Y te sirve también para comparar entre pruebas, viendo las áreas bajo la curva. ¿Ok? Siguiente punto. Se remonta a los 80s. Antes, angina grande significa quítalas. ¿Se acuerdan? Ahora no es tan así, pero bueno, este ejemplo ilustra muy bien lo que vamos a tratar de demostrar ahorita, que son los desacuerdos en el diagnóstico, los desacuerdos en decir si estás positivo o no estás positivo. Alguien puede checar a un paciente y decir, oye, ¿sí estás enfermo? Porque le veo la mancha así, y el otro llega y ve la mancha y dice, no, no estás enfermo. Ahí hay una discordancia. Ahí un operador dijo que sí y el otro dijo que no. ¿Ok? Entonces, veamos este estudio. Resulta que en este estudio viejito había 1000 niños elegibles, los cuales le iban a checar la garganta a ver si tenían las anginas mal y si se las tenían que quitar o no. Entonces, de primera instancia, de 1000 niños elegibles, directo a quirófano, se fueron 611, nomás con checar la garganta. Pero entonces a los niños les tomaron foto a las anginas, a las amígdalas, y las guardaron esas fotos. Entonces, a estos niños que quedaron de estos 1000, los checaron 389 de esos niños, los checaron médicos familiares y otorrinos. Y les preguntaron, oye, ¿estos niños necesitan cirugía? Y de los niños que yo tenía, que aquí me quedaron, mandaron a cirugía 174. Por lo tanto, nomás nos quedan 215 niños. Tiempo después, les mandaron las mismas fotografías de estos mismos niños a los mismos médicos familiares de otorrinos. Entonces, de los 215 que yo tenía, que volvieron a examinar esas fotos los médicos, decidieron que 99 necesitaban cirugía. Entonces, eran los mismos niños, las mismas fotografías y los mismos médicos. Entonces, de los 215 que yo tenía, ya nomás me quedan 116. Tiempo después, estos 116 se los mandan a los mismos médicos, las mismas fotos, y les preguntan, ¿necesitan cirugía estos niños? De 116 que me quedaban, mandaron a 51 a cirugía y ya nomás me quedan 65. ¿Qué creen que pasó con estos 65? Yo creo que salieron corriendo porque los iban a operar. Si siguen esa misma secuencia. ¿Qué está ilustrando esto? Que un día los médicos dijeron que sí y otro día dijeron que no. Ahí hay una discordancia. El mismo médico un día decía que sí y un día decía que no. O tal vez un médico dijo que sí y otro médico dijo que no. Entonces, hay discordancia, no hay concordancia interobservador entre médicos y tampoco había concordancia intraobservador. El mismo médico un día decía que sí y un día decía que no. Alguien puede decir que sí y alguien puede decir que no. Cuando tú tienes un examen diagnóstico, una prueba diagnóstica que depende del operador, que es operador dependiente, es porque
no se observa una concordancia. Puedes ser operador dependiente en ti mismo, que a veces dices que sí o dices que no, o puedes ser operador dependiente entre cada uno de los operadores. Entonces, esto se tiene que medir. Hay exámenes que nosotros por intuición ya sabemos que son operadores dependientes, pero hay muchas cosas que no creemos que puedan ser operadores dependientes cuando en realidad sí son. Entonces vale la pena medir esa concordancia para ver que realmente cada vez que lo vea cualquier persona va a decir positivo o va a decir negativo siempre, o la mayor cantidad de veces posibles. Y esto muchas veces te lo topas en estos estudios de investigación con un valor que se llama kappa. Y en los resultados van a leer que dice, así escrito, sí, el valor kappa para la concordancia entre observadores del signo de Murphy fue de 0.6. Y luego, ¿qué significa ese 0.6? Bueno, al tomar una decisión acerca de si un elemento en la exploración física o si un resultado de una prueba diagnóstica es positivo o negativo, nos pudiéramos estar poniendo de acuerdo únicamente por el azar. Uno de ustedes puede haber visto al paciente o visto el resultado y pudo haber dicho positivo. Y yo sin verlo, yo cerré los ojos y dije positivo. Los dos dijimos lo mismo, los dos dijimos positivo, pero fue chiripa que dijimos los dos positivo. Entonces, el valor kappa, eso es lo que trata de corregir. Trata de corregir ese acuerdo que pudiera estar más allá de lo que esperarías por azar. Cuando el kappa te lo reportan como 0, significa pura chiripa, puro azar. Significa que si dos dijeron positivo, los dos dijeron positivo por pura chiripa. Un kappa muy pequeñito pegado al 0 significa que no hay concordancia, no se encontró en concordancia. Un kappa pegado a 0 significa que esa es una prueba operador dependiente. Vamos a verlo otra vez. Hay 100 radiografías y agarramos a alguien de la calle que no es profesional de la salud y que nunca ha visto una radiografía y le decimos, chécalas. Pues el de la calle va a decir, oye, pues espérame tantito, yo no sé qué estoy viendo, entonces, pues yo creo que todas esas radiografías están bien, porque no tiene ni idea. Y dijo, todas están bien, las 100 están bien. Luego agarramos a un radiólogo experimentado, con mucha experiencia, y se pone a ver cada una de las radiografías, tarda 20 minutos en cada radiografía de las 100 y termina con este veredicto. Había 4 enfermos y 96 años. ¿En cuántas veces se pusieron de acuerdo ellos dos? Se pusieron de acuerdo 96 veces. Ahí vimos una concordancia de 96. Eso no significa que hay concordancia. Este no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y este sí tenía idea de lo que estaba haciendo. Entonces, todo esto es lo que trata de corregir el kappa. Trata de checar la concordancia que puede haber más allá del azar, más allá de la chiripa. Pensemos en esto. Si yo tengo un examen de laboratorio que puede tener un resultado positivo o un resultado negativo y yo voy a ver 100 de esos exámenes, el máximo acuerdo posible entre dos personas al ver esas 100 exámenes sería 100, que las 100 veces dijeran lo mismo los dos. Positivo o negativo, dijeron exactamente lo mismo las 100 veces. ¿Cuál sería, por intuición o por simple lógica, cuál sería el acuerdo que tú esperarías por azar, por pura chiripa? Pues tal vez dijeras, bueno, yo esperaría que 50 de las veces se pusieran de acuerdo por pura chiripa. Entonces, este es el máximo de acuerdo posible y este es el acuerdo esperado por el azar. Entonces, si los ponemos a ver el examen de laboratorio, la prueba diagnóstica, y se ponen de acuerdo, dicen el mismo resultado 75 veces, aquí ya tenemos un pedacito que está más allá del azar. Ese pedacito es lo que mide el kappa. Aquí tenemos 25 observaciones más allá de lo que esperaríamos por azar, de 50, que sería el máximo posible, más allá del azar. Entonces, 25 de 50 es un kappa de 0.5. Por eso, si tú tuviste muy poquita acuerdo más allá del azar, esta división va a salir muy pequeña y muy pegada al 1. Entonces, como les decía, los kappas muy cercanos al 1 significa que no hay concordancia, que si se pusieron de acuerdo fue pura chiripa, que si dijeron lo mismo fue pura chiripa, que
esa prueba es operador dependiente. Cuando en el estudio de pruebas diagnósticas te reportan capas cercanas al 1, significa que vea quien vea ese resultado, esa radiografía, ese ultrasonido o ese examen de laboratorio, siempre van a decir lo mismo, que es positivo o que es negativo, se van a poner de acuerdo. Entonces, el CAPA te habla de esa concordancia y se traduce como si esa prueba es operador o no dependiente. Entonces, veamos este ejemplo. Aquí están tratando de ver si la tomografía te puede diagnosticar pacientes con COVID. Entonces, ahí pudiéramos pensar, ok, la tomografía tal vez no es tan operador dependiente como el ultrasonido, pero pues con el, el miedo, la paranoia que podemos tener en estos momentos de que todo el mundo pudiera tener COVID, capaz de que tienes cierta sugestión y dices una rayita, eso tiene COVID. Entonces, yo quisiera que ellos me midieran la concordancia entre los radiólogos para ver si se ponen de acuerdo de si tienen o no tienen. Entonces, vemos los resultados y ahí estamos viendo un CAPA de 0.69, 0.7. Entonces, estamos viendo un CAPA por aquí. Hubo una concordancia buena. Entonces, si llega un radiólogo y ve esa tomografía, va a decir que sí o que no. Y luego llega otro radiólogo y probablemente va a decir lo mismo que el primer radiólogo. Sí parece haber una concordancia buena entre los observadores al ver esta prueba diagnóstica para diagnosticar esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, esos son 3 conceptos importantes y que aplican prácticamente para cualquier prueba diagnóstica, las curvas ROC para cualquier prueba diagnóstica que pudiera tener resultados continuos. Pero también quiero dejar al final de esto que hay otras pruebas diagnósticas que a veces no las consideramos pruebas diagnósticas, como la simple exploración física. Los signos de la exploración física pueden tener su sensibilidad, su especificidad, sus LSRs y puedes sacar su capa. Entonces, los hallazgos de la exploración física también son pruebas diagnósticas. La interrogación, las preguntas que hacemos en la historia clínica también funciona como pruebas diagnósticas y todo esto se puede estudiar. Una simple pregunta pudiera tener una sensibilidad del 100% para alguna enfermedad. Un simple hallazgo a la exploración física pudiera tener una especificidad del 100%. Por ejemplo, las manchas de Koplik del sarampión. Ahí tienes una especificidad del 100%. Entonces, todas esas son pruebas diagnósticas también. Estas novedades también son pruebas diagnósticas. Por ejemplo, usar el celular para diagnosticar melanoma. Hay unas apps que dicen que al tomarte la fotografía con el celular, te pueden diagnosticar melanoma o no. Oye, pues suena como que medio ficticio, medio raro, pero tú puedes hacer un estudio para ver si eso es cierto. ¿Cómo? Usando la app, apuntando el resultado que te dé la app, y luego le quitas el lunar a la persona y checas si es melanoma o no, y haces la concordancia. Ok, aquí salió positivo, ¿cómo salió patología? Aquí salió negativo, ¿cómo salió patología? Y ahí te puedes dar cuenta si verdaderamente sirve esa app o no. Luego, esta, por ejemplo, se usó en estos niños para ver si tienen ictericia o no. Te dan como una hojita para calibrar la fotografía y ahí se dieron cuenta que esta pues app de un teléfono tenía una sensibilidad así, que es bastante buena. Entonces, oye, todas estas pruebas también pudieran servir como pruebas diagnósticas, pero hay que validarlas, hay que checar su exactitud y su seguridad antes de usarlos. Entonces, no hay que olvidar que las pruebas diagnósticas que la exploración física, los aparatos novedosos, las aplicaciones de smartphones son también pruebas diagnósticas y se pueden estudiar para ver si te sirven o no. Y de ahí, para todos los que están, creo que también hay conectados estudiantes, residentes, y ahí pueden sacar un montón de ideas para tesis. Hay un montón de novedades que se ofrecen en los celulares y así en las aplicaciones, que tú pudieras buscar de tu especialidad si hay alguna que quiera diagnosticar algo, pues nomás la sacas, la aplicas y sacas el estándar de oro y comparas a ver si sirve o no sirve. Y ya tienes tu tesis. Muy bien, para terminar, hay que pensar que ahorita estábamos hablando en estas 2 clases de estudios de pruebas diagnósticas, pero estábamos tratando de interpretar los hallazgos o tratar de desmenuzar los hallazgos de un estudio de investigación de pruebas diagnósticas. ¿Qué sería mejor?
que un estudio de investigación de pruebas diagnósticas, pues muchos estudios de investigación de la misma prueba diagnóstica en los mismos pacientes. Muchos o todos los estudios de investigación de esa prueba diagnóstica en esos pacientes que existan. ¿Qué es eso? Una revisión sistemática. Así como vimos revisiones sistemáticas de intervenciones terapéuticas, también puede haber revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas, como esta. Igual, estas revisiones sistemáticas parten de una pregunta clínica específica. Yo quiero ver si en esta población estos estudios te sirven para diagnosticar esta enfermedad, y de ahí partes. Entonces, tienes la prueba, tienes la pregunta clínica específica, luego decides qué tipo de estudios vas a ir a buscar. Aquí vas a ir a buscar estudios de pruebas diagnósticas en vez de ensayos clínicos aleatorios de tratamiento. Luego vas a explicar cómo lo hiciste, cómo fuiste a buscar en literatura, en las bases de datos electrónicas, como todo lo que habíamos visto en la estrategia de búsqueda de las revisiones sistemáticas. Te tienen que explicar cómo fueron encontrando los estudios, igual que en los otros ensayos clínicos, en las revisiones de ensayos clínicos. Te tienen que decir cómo evaluaron la calidad. Te tienen que mostrar qué tan bien hechos estaban esos estudios de pruebas diagnósticas que ellos encontraron. Y también te pueden mostrar los resultados usando Forest Plot. Los Forest Plot van a ser un poquito diferentes porque en vez de tener un solo valor como el RR de aquellas revisiones sistemáticas, tú puedes tener una columna para la sensibilidad con todas las navecitas y otra columna para la especificidad tal vez en otra imagen. Y también puedes hacer metaanálisis dependiendo de si los estudios se parecen entre ellos. Y a veces te los pueden ilustrar con rombos, o aquí trataron de sacar todos los metaanálisis que hicieron y trataron de poner cada metaanálisis en cada uno de estos días de la enfermedad para cada uno de estos anticuerpos para esa enfermedad. Entonces aquí te están poniendo el resultado del metaanálisis de todo esto, lo están juntando en una sola navecita en determinado día. Entonces, igual que las revisiones sistemáticas de tratamiento, podemos tener revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas y te va a dar mucho más información que un estudio por separado o individual. Entonces, ¿qué puntos vimos de validez de estos estudios de investigación? Que cualquier estudio que está tratando de evaluar la exactitud de una prueba diagnóstica tiene que haber comparado contra un estándar de oro, contra lo mejor que haga el diagnóstico. Debe haber un espectro adecuado de la enfermedad, que significa tener todos los matices de la enfermedad en ese estudio, en esos pacientes, no nada más poner los dos extremos de la enfermedad. También vimos la cuestión de la reproducibilidad. Una prueba diagnóstica reproducible es una prueba diagnóstica que no es operador dependiente. Una prueba diagnóstica reproducible es una que tiene buena concordancia entre observadores o en el mismo observador en diferentes tiempos. Y vimos la interpretación de la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos, los LRs y las curvas ROC. Entonces, para todos nuestros pacientes debemos de conocer la validez, la exactitud de las pruebas diagnósticas que usamos. Siempre debemos considerar el contexto del paciente para interpretar estos resultados de la prueba. Y de preferencia, por favor, no hay que pedir exámenes de control nomás porque sí o por si las moscas. Debe de tener un objetivo ese examen diagnóstico, y ese objetivo debe de servir para tomar una decisión con el paciente. Si el examen diagnóstico te va a dar un resultado que no va a cambiar en nada tu decisión con el paciente y no va a informar la epidemiología y no va a tener ningún objetivo, ¿para qué realizamos ese examen diagnóstico? Muy bien.